Estuvimos viendo el último día algunas consideraciones sobre Romanos 9, 10 y 11. Cómo no podemos interpretar Romanos 11, 25, 26, toda esa parte, como refiriéndose a una salvación futura de Israel, de la nación Israel. Vimos, en primer lugar, el contexto de todo el libro. El contexto de todo el libro lo prohíbe. No podemos interpretar un texto fuera de su contexto. Y el principal contexto en el que tenemos que mirar es el contexto del propio libro, de la propia epístola, en este caso la epístola a los romanos. Toda la epístola a los romanos va en una dirección totalmente distinta. No podemos interpretar ese texto de esa manera porque va en contra de la interpretación, del propósito primordial de la epístola a los romanos. En segundo lugar, vimos que iba en contra, interpretar una salvación futura de la nación de Israel, iba en contra del fluir del pensamiento de esa sección inmediata, de todo el contexto inmediato, de los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Es que la explicación básica que estaba dando Pablo no tiene nada que ver con esto. Y luego, en último lugar, vimos una pequeña interpretación de ese mismo texto y cómo no puede encajar con esa interpretación, y vimos algunas de las razones, especialmente porque está hablando y está en consonancia con lo que está diciendo todo Romanos 9, 10 y 11. Y vimos cómo ahí está hablando de la manera en que todo Israel, todo el verdadero Israel, iba a ser salvo. Hay una cuestión que no hemos mencionado, pero que sería, porque tampoco vamos por un orden así estricto, simplemente vamos mencionando algunas de las cosas principales, pero hay una cosa que es importante entender en todo lo relacionado a lo que estamos viendo sobre este tipo de postura, que es una de las más extendidas hoy en día y que prácticamente lo ha invadido todo, hasta el mundo pentecostal, cuando el dispensacionalismo teológicamente es todo lo contrario al mundo pentecostal, es totalmente opuesto, y sin embargo ha invadido también el mundo pentecostal. Y tenemos que considerar algunas de las bases que hay detrás de la escatología moderna que está tan extendida en la mayoría de iglesias. En primer lugar, recordemos lo que hemos dicho anteriormente en estos últimos días, una diferenciación entre Israel y la iglesia extrema. Cuando la Biblia juntan a estos pueblos, hay una relación, rompen paredes, ellos ponen paredes. Cuando la Biblia está mostrando que la iglesia es la contraparte espiritual del Israel de antaño, que el Israel físico, nacional, y la iglesia no son dos pueblos de Dios separados, sino que están injertados en un solo pueblo, que es el pueblo de Dios, que es la iglesia, un solo olivo, no dos olivos. Así que, en primer lugar, una diferenciación extrema entre Israel y la iglesia que la palabra de Dios no contempla. Todo el Nuevo Testamento es contrario a esta idea. En segundo lugar, no lo hemos tocado esto tanto, pero sí a lo mejor en conversaciones personales, el mundo dispensacionalista enfatiza de una manera muy especial las diferencias entre las distintas dispensaciones, de ahí el nombre de dispensacionalismo. Todos los cristianos creen en dispensaciones, todos los cristianos creen en distintos pactos, todos los cristianos ven que el pacto con Abraham, el pacto mosaico y el nuevo pacto, hay matices importantes de distinción. Pero el punto de vista que la teología reformada, que el cristianismo histórico a lo largo de los siglos principalmente ha tenido, es el de unidad. El énfasis es la unidad. Hay distintos pactos, pero hay una unidad esencial. Es el mismo pacto de redención progresando y manifestándose de una manera cada vez más plena hasta que llega a su cumplimiento final en el nuevo pacto y en Cristo. Y de igual manera en las dispensaciones. Hay dispensaciones, pero no podemos utilizar este concepto para trocear la Biblia y poner unas partes de la Biblia en contra de otras, como el Antiguo Testamento en contra del Nuevo Testamento, etcétera, 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 poniendo contradicciones continuamente. Así que estas son dos características principales con las que
tenemos que estar muy familiarizados y tenemos que estar en contra, lo tenemos que tener claro. Y es que el énfasis en la Biblia es de unidad entre los distintos pactos, unidad esencial, y unidad esencial entre las distintas dispensaciones, Antiguo, Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un tercer punto de vista con el que también tenemos que estar familiarizados y vamos a tocar hoy, por lo menos de una manera sencilla, y es la interpretación espiritual o literal de los pasajes proféticos. Todos los cristianos, sean dispensacionalistas, reformados, etcétera, van a creer que la Biblia debe de interpretarse de una manera natural y a veces, y principalmente eso va a ser literal, normalmente, el sentido natural del pasaje y del texto que tenemos delante de nosotros. Pero todos van a estar de acuerdo también que hay lugares en que se tiene que interpretar simbólicamente y espiritualmente. Todos estamos de acuerdo. Pero en este tema, en profecía, estamos en contradicción absoluta con el acercamiento que muchos de estos profetistas, futuristas y especialistas en este tipo de visión del Apocalipsis y del tiempo del fin tienen. Y es que ellos se acercan a la profecía de una manera literalista, tanto la profecía del Antiguo Testamento como la profecía del Nuevo Testamento, como es el libro del Apocalipsis. Una primera cosa que hay que advertir y que siempre hay que tener en cuenta es que nosotros vamos a estar en contra que cualquier cristiano que cree en las Escrituras va a estar en contra de una espiritualización, alegorización exagerada, antibíblica, antinatural de las Escrituras. Nosotros creemos en interpretar la Escritura literalmente siempre que se puede. Recuerdo en una ocasión, lo pongo como ejemplo de esto, para ver los destrozos, para que veamos los destrozos que a veces se hace con la alegorización y con la espiritualización de ciertos pasajes. En una ocasión, en un seminario en una iglesia, pues el profesor del seminario invitó a uno de los ancianos de esa misma iglesia, en la que yo estaba, le invitó a dar una charla sobre la creación, ya que él estaba tocando el libro de Génesis. Y él dijo, bueno, este es profesor de geografía, es una persona que tiene experiencia además con la enseñanza, por supuesto, y además es anciano de la iglesia. ¿Qué más se puede pedir para que alguien pueda participar y dar sus puntos de vista sobre el libro de Génesis y sobre la creación? Pues, claro, lo que él no sabía es lo que se iba a encontrar y lo que iba a escuchar de sus labios. Empezó a decir que el diluvio no había sido universal, sino que había sido un diluvio parcial. Eso lo primero. Lo segundo que dijo es que los 6 días no eran 6 días literales, sino que eran épocas. Bueno, ya estamos familiarizados y hemos escuchado ese tipo de cosas. La Biblia describía esas cosas simbólicamente. Y que, por supuesto, Adán y Eva eran personajes simbólicos y que, en realidad, lo que él pretendía hacer con este tipo de interpretación era apoyar una especie de evolución más bíblica, digamos, no exactamente la evolución de Darwin, pero un tipo de explicación que estuviese en armonía con toda la información científica que se tenía. Que es lo que muchos evangélicos nos sorprenderíamos, la cantidad de evangélicos que han abandonado y han tirado la toalla en este tema. Los 6 días no son literales, eran épocas. Claro, así de esa manera encaja con la edad de la Tierra según se está cacareando en la actualidad en el mundo de la ciencia. O algunos dicen que ha habido 2 creaciones, una antes de la creación y otra después, y así se puede explicar sin ningún problema todo este tipo de medición que ellos hacen. Pues ha habido no una evolución, porque los animales no evolucionan, Dios creó distintas especies, pero ha habido distintas creaciones en distintos momentos y a través de la extinción de distintas etapas, como lo demuestran los descubrimientos arqueológicos, pues tal y tal. O sea, una barbaridad. Con esto se niega las escrituras de una manera muy grave. De hecho, el modernismo utiliza este tipo de recurso de la simbología, de la tipología, de la mitología,
para desvirtuar y anular muchísimas de las enseñanzas que aparecen en las Escrituras. Y esto es muy grave. Así que interpretar simbólicamente pasajes narrativos, históricos, que debemos interpretar literalmente es muy, muy, muy grave. Después de la charla, que hubo una discusión ahí, este hermano que le había invitado, digo, ¿pero qué estás diciendo? Ahí en medio de la charla que él estaba dando y tal. Después de la charla, así personalmente, le dije, oye, ¿y si esto ha ocurrido tal y como dices? Entonces, ¿cómo es que en Romanos 5:12 establece el pecado original en base al pecado de Adán, tal y como lo describe en el libro de Génesis? ¿Y por qué dice que la muerte no había tenido lugar antes? Lo cual es necesario para la evolución. La muerte y la evolución progresiva, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que dice en el texto, en Romanos 5:12, que la muerte entró por el pecado de un hombre? Estás arruinando la doctrina del pecado original, estás arruinando las afirmaciones de Jesucristo, estás destrozando lo que la Biblia está enseñando, doctrinas importantísimas, fundamentales de la fe cristiana. Fijaos hasta qué punto a veces tirar por la borda una aparentemente sencilla verdad puede afectar a todo nuestro cuerpo de creencia y de doctrina. Y entonces él dijo, bueno, menos mal que no preguntaste eso ahí delante de todos. Y se quedó tan tranquilo. Y tú dices, qué barbaridad, ancianos de iglesias que enseñan este tipo de cosas y no importa. Y luego se escandalizan porque enseñan las doctrinas de la gracia en ese mismo tipo de iglesias. Así que esto es grave. Espiritualizar y tomar en un sentido simbólico lo que es literal puede llevar a doctrinas muy graves, pero también hemos hablado a veces personalmente, especialmente, de algunas tonterías profundas que se dicen también al tomar literalmente algunos de los pasajes de la profecía bíblica. Se ha hablado de un profesor de este mismo seminario, y de vaya seminario que era este, ¿no? Y este profesor enseñaba Apocalipsis, ¿vale? Y por otro lado, yo estaba enseñando teología sistemática. Bueno, así acabarían los alumnos, ¿verdad? Y todos los alumnos, absolutamente todos, terminaron siendo milenaristas. Pero, ¿sabéis qué? Que el mérito era de este hombre. Decía unas cosas tan ridículas que dices, es normal que nadie, o sea, solo tenías que dejarle a él exponer el Apocalipsis y exponer la profecía para que todo el mundo dijese, esto es una barbaridad. Él, cuando llegaba a una profecía del Antiguo Testamento que hablaba del manto y se cogerán todos de su manto, no, es que la gente volverá a vestir de esa misma manera. Ya os acordáis de algunos ejemplos que he mencionado de la sangre que llevaba hasta las vidas de los caballos, según dice el Apocalipsis, y él decía que sí, que en aquel tiempo se volvería a luchar con espadas porque el armamento moderno desaparecería y volverían a utilizarse caballos y la sangre literalmente llegaría a esa altura en ese valle y eso era posible y factible, ¿no? Y luego cuando llegaban los 144.000 eran 12.000 de cada tribu. Bueno, pero si esas tribus ya han desaparecido, ya... No, pero es que Dios va a hacerlo tal... Y van a ser vírgenes, es decir, van a ser judíos y además no se van a casar con nadie. O sea, unas barbaridades tan increíbles que conseguía que cualquiera que le escuchase dijese, esto es una tontería muy grande. Y quiero que veamos una cosa, que en esta noche, que por un lado, por supuesto, debemos interpretar la Biblia literalmente siempre que podamos. Pero hay muchos lugares en las Escrituras donde solamente una interpretación simbólica de lo que se dice es aceptable. Y esto es importante para nuestro acercamiento a las Escrituras, para la claridad de nuestro entendimiento, de nuestro pensamiento, y cuando nos acercamos a un tema como la escatología. Tenemos que tener en cuenta una cosa básica, que es lo que quiero decir esta noche y afirmar. Y es que cuando nos acercamos a pasajes proféticos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, el lenguaje es simbólico primordialmente.
Cuando el Antiguo Testamento habla de un templo que se construirá y que se volverá a restaurar la adoración en el templo, bueno, el autor y el Espíritu Santo guía al hombre de Dios a establecer a partir de la situación que ellos tenían y que ellos vivían con los mantos, con las espadas, con el templo, con las ceremonias de aquel tiempo, hablar de la restauración futura. Lo cual no quiere decir que en los días que eso se llevase a cabo, llevasen mantos, o sí, o esa restauración tuviese que tener lugar con un templo literal. Vamos a ver esto de una manera clara. Vamos a ir en primer lugar para establecer esto a un pasaje que le causaba mucho problema a un hermano realmente para mí muy querido, muy apreciado, que decía, pero es que es increíble cómo pueden interpretar así estos pasajes los apóstoles. Tengo un problema profundo, él era dispensacionalista también. Tengo un problema profundo. ¿Cómo pueden interpretar de esta manera los apóstoles estos pasajes? Claro, porque él interpretaba el Antiguo Testamento como los judaizantes. Recordemos lo que hemos visto. Entonces, cuando encontraba la manera en que lo interpretaban los apóstoles en el Nuevo Testamento, tenía un problema. Así que, primera advertencia. Interpretemos el Antiguo Testamento, esto ya nos suena mucho, interpretemos el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento lo interpreta. Interpretemos el Antiguo Testamento como los apóstoles lo interpretan. Vamos a empezar con Hechos, capítulo 2, en un pasaje muy conocido para nosotros. Y vemos en Hechos 2, desde el versículo 17, como el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, cuando ahí los discípulos están hablando en otras lenguas y viene el derramamiento del Espíritu Santo, él establece este suceso en conexión con la profecía del libro de Joel, capítulo 2. Dice, en los postreros días, dice Dios, en los postreros días, recordemos que postreros días no significa los ultimísimos días, justo ahí precisamente antes de la venida de Cristo, sino se refiere también a la época en la que estaba Cristo y vino Cristo desde que Él vino, desde su primera venida. Recordemos esto, que incluye su primera venida. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Conclusión sencilla, simple al leer este pasaje. Pues el apóstol Pedro está interpretando la profecía de Joel cumpliéndose en ese momento. Claro, inmediatamente van a venir ideas como, bueno, esto fue un primer cumplimiento, un cumplimiento intermedio, esto se cumplirá después en un cumplimiento final, al final de los tiempos. Ya hablaremos en otro momento de esto de los cumplimientos intermedios y cumplimiento final. Pero lo que sí tenemos que tener claro es una cosa, que el apóstol Pedro, por lo menos afirmemos esto de momento, el apóstol Pedro estaba interpretando esa profecía dada a Israel, cumpliéndose en ese momento. Eso se estaba cumpliendo. Y él lo afirma aquí. Si nosotros cogemos la Biblia de John MacArthur, que me la han dejado, le estaba echando una ojeada, yo nunca la había leído. Y realmente está bastante bien, nada que ver con la de Scofield, dentro de lo que cabe. Pero claro, él lo aplica al milenio. Él dice que esto se refiere al milenio. Y tú dices, ¿al milenio? Pero si Pedro lo está aplicando y lo está interpretando ahí, el apóstol lo está interpretando ahí, que está ocurriendo ahí. Tú me puedes decir, pues mira, es que hay un primer intermedio ahí. Me puedes decir, hay un cumplimiento final antes de la venida de Cristo.
como dice, aparece que dice ahí, ya hablaremos de esto, lo dejamos ahí, pero no me hables del milenio, como dice aquí John MacArthur. ¿Por qué es esto así? Porque ellos interpretan, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, y no podemos caer en este error. Ellos interpretan, van a Joel, interpretan eso según, en primer lugar, según su mentalidad, según una mentalidad judaizante, según una hermenéutica y una forma de verlo de este tipo, y luego, cuando llega el Nuevo Testamento, no son capaces de darse cuenta de la visión que los apóstoles, la interpretación que los apóstoles están dando de este pasaje. Nosotros debemos de interpretar Joel 2 a la luz del Nuevo Testamento. Debemos de interpretar Joel 2 y el resto de profecía a la luz de la hermenéutica de los apóstoles, no de lo que a nosotros nos parece que dice el libro de Joel. Pero en primer lugar, esto queda claro. Cuando el libro de Joel habla de Israel, vemos cómo se cumple en la Iglesia, cosa que los dispensacionalistas niegan. Dicen que no existe ninguna profecía en el Antiguo Testamento acerca de la Iglesia, porque la Iglesia no está profetizada, es un paréntesis, es un misterio del que no se habla. Vamos a ir a continuación a Hechos 15, ya que estamos aquí al lado, vamos a Hechos 15 y nos encontramos con una interpretación de un pasaje en el libro de Amós muy interesante que tiene que ver también con esta visión literalista. Cuando muchos se acercan a pasajes proféticos como por ejemplo Ezequiel 40, desde Ezequiel 40 en adelante la Escritura nos habla de un templo que será reconstruido, será restaurado, de una adoración que será restaurada en Israel. Y entonces muchos dicen, ¿ves? Eso todavía no ha ocurrido. Así que ese templo tiene que construirse y Dios restaurará la adoración para el pueblo de Israel, porque es una profecía para el pueblo de Israel. Daos cuenta lo grave que es esto. El libro de Hebreos pone a los sacrificios del Antiguo Testamento en su sitio. Pone al templo y la adoración en el templo en su sitio. Y sin embargo, van estos y la quieren poner en otro sitio, la quieren restaurar. ¿Os imagináis a Dios que después de colocar a los tipos del Antiguo Testamento como pasados, como ya cumplidos en Cristo, lo pone como sombras y figuras, pero la realidad es Cristo, nos dice la Escritura. Y condena a aquellos que en el libro de Hebreos, por ejemplo, quieren volver a ese tipo de cosas, diciendo y mencionando que ellos están pisoteando la sangre de Cristo. Y ahora vienen estos y dicen que se volverá a la adoración en un templo estilo judío con sacrificios de animales y con una adoración judaica que pertenece al tiempo de las sombras, al tiempo del pasado, cuando todavía no había venido Cristo, el verdadero Cordero de Dios, el verdadero sacrificio. Así que esto tiene una gravedad en la que tenemos que pensar. Si nosotros interpretamos esto literalmente, caemos en una interpretación grave. Ahora fijémonos en Hechos capítulo 15. Aquí ya estamos en un conflicto en la iglesia. Los judaizantes decían, estos gentiles tienen que circuncidarse para ser salvos. Y Pablo, Pedro, etcétera, están ahí diciendo, no, para nada. Entonces Santiago da la palabra final. Santiago, con peso en la iglesia de Jerusalén, resuelve y dice al final, versículo 15-14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y dice así, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Yo recuerdo cuando sacábamos este texto en clases de escatología y era tan claro.
Aquí Santiago está diciendo claramente, de una manera rotunda, que el templo caído, que la adoración caída, que el tabernáculo caído, el tabernáculo de David caído, hecho ruinas, ha sido levantado, había sido restaurado, de tal manera que se cumple esto que dice aquí, que el resto de los hombres, es decir, los gentiles, los no judíos, busca al Señor, que todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, busque al Señor. Es decir, la Iglesia, el Evangelio, el reino que Cristo había traído, era el cumplimiento de esa restauración a Israel prometida en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel y en Amós y en muchísimos otros lugares. Ahora, si nosotros interpretamos literalmente ese tipo de profecías, decimos, no, eso no se ha cumplido. Se cumplirá en un futuro, como ellos dicen, pero no está diciendo eso Santiago. Lo que está diciendo es que eso se había cumplido con la venida de Cristo, se había cumplido con el Evangelio, se había cumplido con la Iglesia, y el resultado es que los gentiles estaban entrando en el reino de Dios, estaban entrando en la Iglesia. Así que, un pasaje muy interesante, que claro, este hermano, del que digo que respetaba y que admiraba, este hermano decía, yo no entiendo cómo pueden interpretar de esta manera en el Nuevo Testamento estos pasajes. Pero qué sincero, ¿no? Yo decía, qué sincero es este hombre, no lo entiende. ¿Cómo lo va a entender? Tiene otra cosmovisión, tiene otro tipo de visión en su acercamiento a la profecía y no puede entenderlo. Pero ¿no creéis que los apóstoles tenían razón al interpretar de esta manera estos textos? El último texto, muy rápidamente, que vamos a ver está en Gálatas. Gálatas capítulo 4. Y es verdad que a veces esto se ha utilizado como excusa para alegorizar y para espiritualizar en exceso, caprichosamente y sin base muchos de los pasajes de la Escritura. Han dicho, mira, ves, la Biblia alegoriza. Por supuesto que no es eso lo que estamos diciendo. Pero el apóstol Pablo coge eventos, coge situaciones, coge parte de la historia del Antiguo Testamento, concretamente del libro de Génesis, para sacar una enseñanza espiritual. Y dice así en Gálatas 4:21. Está hablando de los judaizantes y del ministerio del Evangelio de los Gentiles. Está hablando de los judíos y de la Iglesia. Está hablando de la ley y de los que quieren estar bajo la ley y del nuevo pacto. Y está diciendo así, Pablo, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, conclusión, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bien, este es un pasaje largo. Dice, bueno, ¿para qué me lee este hermano este pasaje tan largo cuando le quedan 3 minutos? Pues sí, es una metedura de pata, la verdad. Pero, fijaos, hay una cosa básica que se puede decir de este pasaje. Y es que
el apóstol Pablo está interpretando un suceso de una manera espiritual. Nosotros no podemos hacer eso caprichosamente y de cualquier manera, pero no la exageración de los literalistas vemos que no tienen fundamento. Hay un lugar en las escrituras para la tipología, hay un lugar en las escrituras para los símbolos, en personajes, en eventos, en sucesos, en distintos momentos históricos, en pueblos. Hay tipos que la Biblia toma de una manera simbólica para hablarnos en clave de sombras de realidades espirituales. Si no fuese así, tú no verías a Cristo en el Antiguo Testamento. Si no fuese así, sería difícil encontrar el Evangelio tan claramente como se ve en el Antiguo Testamento. Y los apóstoles podían ver claramente verdades espirituales en el Antiguo Testamento, nos abren esas claves y los ojos para que veamos cómo armonizan plenamente con el Evangelio y con lo que está ocurriendo en la Iglesia en el tiempo en que Pablo escribe frente a los judaizantes. Y lo que está diciendo básicamente es que los judaizantes, los judíos, la raza judía carnal estaba en esclavitud. Eran tipificados por Agar y por su hijo Ismael. Mientras que la iglesia era verdaderamente el verdadero Israel, la verdadera Jerusalén, la Jerusalén celestial, era la iglesia. Y ellos no heredarán, ellos no están en lo correcto, son hijos de esclavitud, son echados fuera. Y los que heredan son los verdaderos hijos, nosotros, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Está muy claro en realidad dentro de su complejidad, lo reconozco, dentro de su complejidad está diciendo claramente una verdad, que el Israel carnal no es el verdadero heredero, sino que está tipificado por Agar, que fue echada afuera, y que el verdadero Israel, la verdadera Jerusalén, es la iglesia, que son los verdaderos herederos, y que están tipificados por Isaac, el verdadero heredero de las promesas. Y eso está en armonía con lo que dijo el Señor Jesucristo, que los hijos del reino, es decir, los judíos, serían echados fuera, y que el reino sería dado a aquellos que fueran dignos de él, y que llevaran fruto en consonancia con el reino. El Señor lo dijo claramente, que vendrían muchos de Oriente y de Occidente, y se sentarían con Abraham, con Isaac, con Jacob. Pero vosotros, los judíos, estaréis fuera. Así que no puede ser que luego la Escritura en Romanos 11 nos diga algo que es totalmente contrario, absolutamente contrario a lo que la Escritura de una manera clara nos está diciendo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, vemos que es importante. Por lo menos, aunque sea de una manera general, vemos que es importante acercarnos a la Escritura y entender el carácter simbólico y espiritual de el material profético, de los escritos proféticos, de libros como el Apocalipsis, como el libro de Ezequiel, el libro de Zacarías, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante. Si no, nos encontraremos diciendo, creyendo, entendiendo cosas que son graves, que son muy graves, como la idea de un retorno a una adoración judaica en un templo literal con sacrificios literales, o de una restauración futura de Israel en una dispensación judaizante con una dispensación a la manera antigua, como ellos entienden cuando la Biblia está diciendo exactamente todo lo contrario.